Muy buenos días, mi nombre es Juan Pablo Grisales. Vamos a hablar sobre la fisiología del equilibrio ácido-base. Los casos clínicos se trabajarán en otros videos. Entonces, ¿qué es lo primero? Entender que hay un pH, ¿cierto? El rango normal es de 7,35 a 7,45. Menor de 7,35 se denomina acidemia. Mayor de 7,45, alcalemia. Entonces, cuando yo tengo un pH dentro del rango normal, pero tengo alguna alteración del CO2 o del bicarbonato, eso yo lo voy a denominar acidosis o alcalosis, no acidemia o alcalemia. ¿Listo? Cuando está dentro del rango normal, pero tengo alguna alteración del CO2 o del bicarbonato. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles pueden ser mis alteraciones? Metabólicas o respiratorias. Respiratoria si el problema está en el pulmón, ¿cierto? O algo que lleve alguna alteración en el pulmón, ¿listo? Y metabólica si están en algún otro lado, ¿listo? Entonces, ¿qué es una acidosis respiratoria? Aquella que tiene un pH dentro del rango normal, pero tiene una presión arterial de CO2 elevada, ¿listo? La alcalosis respiratoria es aquella que tiene un pH normal, pero tiene una presión arterial de CO2 baja, ¿listo? Entonces, ¿qué hay que entender aquí? Que el principal determinante de la presión arterial de CO2 es la ventilación, ¿cierto? Entonces yo tomo aire y consumo oxígeno y boto aire y boto CO2. Mientras yo más expire, más CO2 estoy botando. ¿Listo? Entonces, yo puedo tener una alcalosis respiratoria debido a que estoy hiperventilando. Estoy eliminando el CO2. El CO2 es un ácido. Se eliminó todos los ácidos. ¿Qué le pasa a la sangre? Se pone básica. ¿Listo? Entonces, yo puedo tener una acidosis respiratoria debido a que tengo una hipoventilación. Estoy reteniendo CO2, estoy reteniendo ácidos, los cuales me llevan a la acidosis. ¿Listo? Ahora, de origen metabólico, simplemente, una acidosis metabólica es aquella que tiene un pH dentro del rango normal y tiene un bajo bicarbonato. Y una alcalosis metabólica es aquella que tiene un pH dentro del rango normal, pero tiene un bicarbonato elevado. Las causas son múltiples, ahora las vamos a ver. Entonces, ¿qué es lo otro? Entender que hay una alteración primaria, ¿cierto? Y luego yo voy a compensar. ¿Listo? Entender los principales órganos involucrados en el equilibrio ácido-base van a ser el pulmón, el riñón y el eritrocito. ¿Listo? Entonces, yo tengo una fórmula que es pH igual concentración de CO2 entre presión arterial de... Perdón, pH es igual a concentración de bicarbonato entre presión arterial de CO2. Entonces, los numeradores, el pH y el bicarbonato, son directamente proporcionales. ¿Cómo así? Al yo aumentar el bicarbonato, aumenta el pH. Al yo disminuir el bicarbonato, disminuye el pH. ¿Listo? Caso contrario, el denominador, la presión arterial de CO2, es inversamente proporcional. ¿Cómo así? Al yo aumentar la presión arterial de CO2, disminuye el pH. Al yo disminuir la presión arterial de CO2, aumenta el pH. ¿Listo? Entonces yo tengo una acidosis metabólica. ¿Por qué se genera? Entonces, la acidosis metabólica se disminuyó por alguna razón el bicarbonato y eso me llevó a qué? A que disminuyera el pH. ¿Listo? ¿Yo cómo compenso eso? Yo lo que hago es disminuir la presión arterial de CO2, ¿cierto? El CO2 es un ácido. Entonces, si yo tengo una acidosis metabólica, ¿yo cómo lo compenso? Elimino los ácidos de la sangre. ¿Como cuál? El CO2. ¿Yo cómo disminuyo la presión arterial de CO2? Ya lo había explicado, con la ventilación, ¿cierto? Yo hiperventilo. Entonces, ¿cuál es el mecanismo compensatorio de la acidosis metabólica? La hiperventilación. Disminuyo los ácidos y así amortiguo el pH. Ahora, ¿yo cómo compenso una acidosis respiratoria? Entonces, ¿qué es lo que pasa en la acidosis respiratoria? Aumenta la presión arterial de CO2 y consigo disminuir el pH. Listo. ¿Yo cómo lo compenso? Estoy teniendo muchos ácidos en la sangre. Tengo que neutralizarlos con una base. Entonces yo aumento la concentración de bicarbonato. ¿Cómo hago eso? Le digo al riñón, hey,
deja de eliminar bicarbonato. Lo reabsorbo más y así, como es una base, me neutraliza el pH. ¿Listo? Caso contrario, tengo las alcalosis. Una alcalosis metabólica, ¿qué es lo que va a pasar? Por alguna razón se eleva la concentración de bicarbonato y consigo me eleva el pH. ¿Yo cómo compenso? Elevando la presión arterial de CO2, ¿cierto? Tengo mucha base, entonces ¿qué? Voy a añadir un ácido para así neutralizar el pH. ¿Yo cómo aumento la presión arterial de CO2? Hipoventilando. Si yo hipoventilo, retengo CO2 y consigo aumenta el pH. Y consigo, perdón, se neutraliza el pH. ¿Listo? Entonces, la alcalosis respiratoria, ¿cuál es el problema? Por alguna razón se disminuyó la presión arterial de CO2 y consigo se aumentó el pH. ¿Yo cómo compenso? Entonces yo lo que hago, como estoy teniendo eh, un pH elevado, yo lo que hago es disminuir el bicarbonato. ¿Cómo disminuyo el bicarbonato? Le digo al riñón, hey, elimina más bicarbonato, elimina la base, para así disminuir ese pH básico que se está formando. Listo. ¿Cuál es la estrategia? Miren, arriba, arriba, abajo, abajo. Y acá, arriba, arriba, abajo, abajo. Estas flechas siempre van en la misma dirección. Listo. Entonces, ¿por qué una acidosis puede tener hiperpotasemia? Simplemente, si yo tengo muchos hidrogeniones acá, ¿qué es esto? Esto es la sangre. Y esto que vemos acá es el eritrocito. ¿Listo? Sangre, eritrocito. Si yo tengo muchos hidrogeniones acá y pocos hidrogeniones en el eritrocito, ¿para dónde van a ir los hidrogeniones? Para dentro del eritrocito, ¿cierto? Entonces, para yo poder hacer este intercambio, yo necesito sacar potasio. Entonces, yo meto hidrogenión y saco potasio. Meto hidrogenión y saco potasio. Entonces, en la acidosis, como tengo mucho hidrogenión en la sangre, lo que hago es meterlo dentro del eritrocito y obligatoriamente tengo que sacar potasio. Entonces el potasio en la sangre va a aumentar y las acidosis pueden cursar con hiperpotasemia. Caso contrario, las alcalosis pueden cursar con hipopotasemia. ¿Por qué? Entonces, tengo muy poquito hidrogenión acá en la sangre y tengo mucho hidrogenión acá en el eritrocito. Entonces, ¿qué hago? Para hallar un equilibrio, cojo el hidrogenión del eritrocito y lo boto para la sangre. Listo. Pero para poder llevar ese hidrogenión a la sangre, tengo que meter potasio al eritrocito. Entonces, saco hidrogenión, meto potasio. Saco hidrogenión, meto potasio. Siempre es inverso. Entonces, al yo tener muy poco hidrogenión acá en la sangre, lo que hago es sacarlo del eritrocito. Pero para poderlo sacar, tengo que meter el potasio al eritrocito. Consigo, las concentraciones de potasio bajan y puedo tener, debido a una alcalosis, una hipopotasemia. Listo. Ahora, ¿por qué las acidosis metabólicas pueden tener hipercloremia? Hipercloremia es mucho cloro. Entonces, en una acidosis metabólica, ¿cómo está el bicarbonato? Bajito. Entonces, bicarbonato casi no tengo. Listo. Esto es la sangre, estos son las células del riñón, los túbulos, y esta es la orina. Entonces, en una acidosis metabólica, ¿cómo está el bicarbonato? Bajito. Y yo tengo un transportador que me permite intercambiar bicarbonato con cloro. ¿Listo? Se denomina AE1. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al yo no tener bicarbonato, no puedo intercambiarlo con cloro. Si no tengo este sustrato, no puedo movilizar el cloro. Por lo tanto, como no estoy teniendo bicarbonato, el cloro no lo puedo mandar para la orina. Si no puedo mandar el cloro para la orina, la concentración de cloro aumenta. Entonces, este intercambiador necesita de bicarbonato y de cloro. Como no tengo bicarbonato, no puedo movilizar tampoco el cloro. Por lo tanto, si el cloro no se moviliza para la orina, se acumula en sangre y da la hipercloremia. ¿Listo? Ahora, ¿por qué las alcalosis metabólicas? Antes hablamos de acidosis metabólica, ahora de alcalosis metabólica. ¿Por qué pueden tener hipocloremia? Entonces, porque una de las principales causas es que el paciente vomite, ¿cierto? ¿Y que hay en el estómago? Ácido clorhídrico, HCl. Entonces, si yo vomito hidrogenión, si saco los hidrogeniones del cuerpo, si no tengo hidrogeniones, ¿qué me va a dar? Una alcalosis, ¿cierto?
Como el origen no es del pulmón, entonces es metabólica. ¿Y por qué puede tener hipocloremia? Porque el ácido clorhídrico es HCl. También estoy perdiendo cloro. Listo. Ahora entonces aquí simplemente les traigo una gráfica de lo que puede presentarse, o más bien las causas o etiologías de las acidosis metabólicas. Son muchas, entonces para que no se enreden, simplemente uno la clasifica dependiendo del cloro. Si tiene el cloro normal o tiene mucho cloro. Listo. Y si tiene mucho cloro, luego la clasifico según el potasio. Si tiene poquito potasio o tiene mucho potasio. Listo. Ya esto pues más que explicaciones de memoria. Entonces pueden pausar la presentación y aprendérselas. Y también aquí con las alcalosis metabólicas. Listo. Las causas son múltiples, pero más que comprensión es memoria. Entonces aquí la tienen para que se las puedan aprender. Listo. Y no las tengan que buscar. Muchas gracias.